Sí, gracias, gracias. Dios los bendiga, jóvenes. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. También lamentamos que nuestros jóvenes pues no estén presentes, ¿verdad? Pero el Señor sabe y Dios quiera dentro de sus ocupaciones y todo, pues que reflexionen y que el Señor obre en cada corazón y en cada vida. Extrañamos a las jovencitas, a los jovencitos, pero el Señor tiene su tiempo y todo hermoso. Dios les bendiga, jóvenes, un abrazo a la distancia y que el Señor nos permita que su palabra sea a nosotros clara y bendecida. Amén. Muy bien, vamos a leer el Salmo 32. Si están por ahí, el Salmo 32, versículo 1 y versículo 2. Salmo 32, versículo 1 y versículo 2. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen listo? Voy a darle lectura para que me escuchen. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Otra vez, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendecido, bendecido sea el Señor y bendecida sea su palabra en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en nuestra vida. Te honramos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te queremos poner, Señor, en tus manos preciosas nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos limpie, nos santifique, nos purifique, pero que sobre todo tu palabra nos instruya, nos aliente, nos conforte, nos consuele. Padre, en este momento de mucha necesidad, Señor, de mucho clamor, estamos poniéndonos en tus manos, que tú limpies nuestra vida y que tu palabra sea refrescante, sea de satisfacción y sobre todo, Señor, conforte nuestros corazones en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy bien, jóvenes, esta tarde vamos a platicar de el gozo del perdón. El creyente, nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, que sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, tenemos la felicidad y el gozo del perdón. Y eso nos debe de alentar y nos debe de confortar diariamente, porque no es por nosotros, no es por nosotros, es por la gloriosa misericordia de Dios. Qué bello, jóvenes, es tener buenas noticias. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Pues a todos, ¿verdad? A todos nos gustan las buenas noticias, ¿verdad? Lo mejor del día, a veces cuando nos pasa una buena noticia, decimos, me hizo el día. Qué buen día fue hoy porque hoy tuve buenas noticias. A veces tenemos la visita de un buen amigo, ¿verdad? Que no habíamos visto, a un ex compañero de trabajo, de escuela, a un familiar que estaba lejano, ¿verdad? Y por qué no decirlo cuando nos anuncian que va a haber un nuevo integrante en la familia. Eso nos alienta y nos llena de gozo, ¿verdad? A veces cuando tenemos un nuevo puesto de trabajo o cuando terminamos un examen por el que nos estábamos esforzando mucho y nos dio muy buenos resultados y qué contentos nos ponemos, ¿verdad? El gozo por el perdón, hermanos, es semejante. El creyente, nosotros como creyentes que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de mantener un gozo permanente porque el perdón nos ha sido dado. El salmista es uno de los hombres que más saboreaba, disfrutaba y sabía de esto. Por eso escribe este salmo donde dice, bienaventurado aquel. Todos aquellos somos bienaventurados porque han sido perdonadas nuestras transgresiones. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Qué cosa tan profunda, qué cosa tan maravillosa. A quien Dios no culpa de iniquidad. Imagínese usted este término tan importante. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta teología davídica, hermanos, ha de cuenta que nos la transmite a nosotros.
y nos la está enseñando de la manera en que nosotros la tenemos que asumir, la tenemos que vivir, la tenemos que disfrutar, tenemos que saber los pormenores de todo esto. Entonces, nosotros como creyentes tenemos la obligación de tener un gozo por el perdón que el Señor nos ha otorgado. El gozo del perdón, hermanos, es el gozo más grande porque ha sido logrado a través del sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No es por nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Nosotros no hicimos nada y no hemos hecho nada para alcanzar el perdón. Al contrario, la transgresión siempre ha estado delante de Dios. Nuestro corazón orgulloso y nuestro corazón engañoso siempre está ahí. Pero el regalo de la salvación, ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? Vamos a leerlo para tenerlo con claridad. Efesios 2, 8 y 9 dice así, no lo sabemos de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este gozo de la salvación, del perdón de nuestra vida, lo recibimos a través de la obra expiatoria y sacrificial de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y luego dice el capítulo, antes dice el versículo 4, el 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio el gozo del perdón, el gozo de la salvación. Y luego dice el 3, 11 y 12. Mire, camine al 3, 11 y 12. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos el acceso de la salvación, el gozo de la salvación que ya ha sido adquirido. Y no es por nosotros. Nosotros teníamos una carta de repudio, una carta que nos hacía culpables, pero Él vino y cubrió la falta. Él vino y tomó la falta nuestra y Él se encargó de nuestra falta. Qué gozo tan maravilloso del perdón. Por eso nosotros siempre debemos estar cautivados, motivados, recordando que nosotros no proporcionamos nada bueno para nuestro perdón. Es Dios el que a través de su misericordia nos alcanza. Y dice Romanos 9:16. Mire qué hermoso dice Romanos 9:16. Vaya usted a la palabra, porque cada vez que leemos la Biblia, ella nos conforta y ella nos afianza. Dice el nuevo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No contribuimos nosotros en nada a nuestra salvación. Es por pura misericordia de Dios. No depende ni del que corre, ni del que emprende ninguno. Dice claramente, así que no depende del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. La salvación no es negociable, la salvación no se puede comprar, la salvación no se puede adquirir porque son guapos o portentosos o porque tienen un linaje, un apellido. No, no depende del que corre, no depende del que quiere, depende del que Dios tiene misericordia. Y hoy nosotros en este momento, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha dicho, mío eres, mío eres. Imagínense qué privilegio tan grande que el Señor ha perdonado nuestra transgresión, ha cubierto nuestro pecado, nos ha liberado de todo lo que teníamos de adeudo. Ese es el gozo más grande del perdón en el creyente. Hoy día, jóvenes, somos dichosos. En este tiempo, nosotros, el día de hoy, 19 de junio, somos dichosos y debemos de agradecer siempre el glorioso propósito del plan de salvación que tuvo para nosotros. Llamó a Marcelino, llamó a Jaime, llamó a José, llamó a Vanessa, llamó a todos nuestros jóvenes por nuestro nombre. Susurró nuestro nombre y dijo, mío eres. Eres exonerado de la culpa, eres exonerado de la transgresión, eres exonerado de la carta de repudio.
Hoy tienes el perdón. Qué cosa tan maravillosa, jóvenes, qué cosa tan preciosa. Su amor garantiza el gozo de mi salvación. Es por su amor, es por su amor, no es por nada más, es por su amor. Dice el Salmo 34, 22. Vamos a caminar ahí tantito. El salmista no acababa de agradecer. Él continuamente estaba agradeciendo el plan glorioso de salvación hacia su vida. Dice el 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Mire cómo estaba la teología davídica, que él estaba consciente de que él estaba perdido, pero había sido su transgresión perdonada, de que él había cometido errores y no merecía nada, pero él dice, claramente dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Qué gozo tan maravilloso nos muestra el salmista. Y luego dice en el 36, 19, camine conmigo en el 36, no tiene 19, ¿por qué lo apunté así? El 36, vamos a ver si es el 9. Es el 9, no tiene 19. Dice, porque contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Él está hablando de la luz que salva. Jesús es la luz del mundo y el que me sigue dice, no andará en tinieblas. Qué cosa tan hermosa que el salmista ya estaba asegurando. Por eso toda la Biblia habla del cumplimiento de la salvación, porque contigo está el manantial de vida. Jesús dijo que de nuestro interior, todo aquel que tomase del agua de vida de nuestro interior, correrían ríos de agua viva. Es el manantial porque Él es el agua de vida. Y dice, y en tu luz veremos la luz, dijo Jesús, todo el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En eso se conforma el perdón y la salvación. Tenemos la luz de Jesús que vino al mundo y por eso nosotros no andamos en tinieblas. No solamente eso, sino que el gozo del perdón me garantiza paz y seguridad en el día que hoy vivo y para la eternidad. Esto es muy hermoso, porque el Señor Jesús me garantiza paz en el día que hoy vivo, en el año que hoy vivo, en el tiempo que hoy vivo, y me asegura paz y seguridad para la eternidad. Mire, no solamente cuando morimos estamos a la deriva y ya no sabemos nada, y aunque la Biblia dice que las obras con nosotros quedan, nosotros nos vamos, no, pero Él garantiza nuestra estancia aquí y para la eternidad. Agradarle debe ser mi mayor prioridad. Agradarle debe ser mi meta primordial. Agradarle a Dios con todo mi corazón. Mire, vayamos a Eclesiastés 2:26. Ahí hay un punto que a mí me gusta y que tenemos que ver lo que dice el libro de Eclesiastés 2:26. Cuando nosotros agradamos a Dios porque estamos gozosos por su plan de salvación, porque nuestras transgresiones han sido perdonadas, el Señor a nosotros nos corresponde tener sabias decisiones y tener en cuenta que nuestra máxima prioridad y nuestro máximo sería objetivo es agradarle a Dios y continuar en esta adoración, porque así le agrada a Dios. El salmista está mostrando cómo, ¿verdad? Ahí está, porque al hombre que le agrada a Dios, mire qué bonito dice, porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría. Punto número 1. Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría. Número 1. Le da ciencia y gozo. Le da ciencia y gozo. Esto lo tenía el rey David bien definido. Bien definido. Al hombre que le agrada a Dios, Dios le da, ¿qué cosa? Sabiduría. Le da ciencia y le da gozo. Dice, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Por qué? Porque no es agradable delante de Dios, porque no está viviendo el gozo del perdón, porque no está reconociendo a Dios que le ha perdonado sus transgresiones y sus iniquidades. Dice,
mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Cuando yo leía este versículo decía, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo será esto? ¿Qué explicación tiene esto? Le da al pecador el trabajo de recoger y de amontonar. Pero luego dice, para darlo al que agrada a Dios. El pecador, aparte de llevar su carga, de llevar su falta, de estar enojado, de no tener gozo, de no tener ciencia, de no tener conocimiento, de no tener nada, tiene que trabajar y amontonar, tiene que hacer muchísimas cosas por él mismo. Y después que las haya hecho, Dios las toma y se las da al que agrada a Dios. Tal vez usted y yo nos hemos preguntado por qué hay solamente 2 libros que hablan de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento. Dentro de los 66 libros solo hay 2, que es el libro de los Proverbios y el libro de Eclesiastés. Pero si usted revisa el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, son suficientes como para enseñarnos con claridad la vida moral, la vida pública, la vida social, la vida familiar, la vida íntima, la vida cualquiera que sea el entorno que nos toque vivir. Pero esta enseñanza es básica, porque nosotros que agradamos a Dios a través que Jesús salvó nuestra vida y que tenemos el gozo de la salvación, Dios nos proporciona gozo. Dios nos proporciona ciencia para saber entender su propósito y Dios nos proporciona sabiduría para tomar las decisiones correctas de agradarlo a Él. ¿Qué aprendemos? Pues que no vayamos a ser como el que trabaja y amontona para darle al que sí de verdad le agrada a Dios. A mí no me gustaría para nada que mi trabajo de amontonar y todo sea para el que le agrada a Dios, cuando Dios me ha dado el privilegio y la oportunidad de yo saber cómo agradarle. Qué tremenda enseñanza nos da la palabra. A mí me corresponde tomar sabias decisiones para agradarle a Él. ¿Por qué? Porque hay recompensa y es muy buena la recompensa. Porque nosotros nos afanamos, trabajamos, hacemos nuestras cosas, pero todas las cosas que hacemos agradando a Dios van a tener siempre resultados efectivos. Esté bien consciente y esté bien seguro que a Dios no se le olvida nada. Dios no pasa nada por alto. Dios todo lo tiene en un escrutinio correcto, de una manera maravillosa. Se le dará más, se le dará más al que agrada a Dios. Lo mismo que pasó cuando el Señor Jesús contó la parábola de los talentos, usted debe recordar. Al que tenía 10, al que le entregó 5, dijo, aquí están los otros 5. Muy bien. Al que le entregó 2, igual. Y al que le entregó 1, como no supo dar resultado, ese 1 que tenía se lo dio al que tenía más. Siempre la recompensa será para el que agrade a Dios. Siempre va a ser la recompensa para el que agrade a Dios. Dios siempre se vale de hombres y mujeres que le agradan a Dios. Vaya a Génesis 7:1, saque el versículo Génesis 7:1. Dios siempre se va a valer de hombres y mujeres que le agradan. Dice, ¿cómo dice Génesis 7:1? ¿A quién se está refiriendo en ese pasaje? Un hombre que le agradó a Dios y que Dios le dio el privilegio de que le sirviera. Génesis 7:1 dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios siempre le va a dar más al que le agrada a Dios. Entra tú y tu casa, dijo, porque a ti te he visto justo delante de mí. Ve, Dios siempre se vale de las generaciones que le aman, que le sirven, que le obedecen, pero que más le agradan. Gloria al Señor. Vaya usted a Lucas 1:6 y ahí usted va a encontrar a 2 personajes que diría usted, válgame, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Y mire, Dios siempre se va a valer de hombres y mujeres que le agraden, de hombres y mujeres que siempre van a estar delante de la presencia de Dios por justos y porque le agradan a Dios. Dice Lucas 1:6, dice así. Ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo en el versículo 5? A Zacarías, hijo de Abías, y a su mujer, que era hija de la dinastía de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Mire cómo dice la explicación. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Y cuál fue la recompensa de estos padres? Que su hijo Juan fue escogido como el heraldo que tendría que ir delante del Señor Jesús. Qué cosa tan maravillosa. La recompensa, jóvenes, es que en esta vida tendremos recompensa. A través de nuestras generaciones tendremos recompensa. Y la eternidad, no se diga, ya está más que bendecida para nosotros. Cuando usted tenga 40, 30, 40, 50, 60 años, su generación va a amar a Dios cuando vea que usted ama a Dios, cuando usted está gozoso por el perdón que tiene de Dios, cuando Dios ha perdonado nuestras transgresiones y nuestras familias, van a ver que gozamos de ese perdón y que gozamos de esa fiesta maravillosa, que no es por merecerla, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a Eclesiastés 5:19. Qué importante es poner atención en el hoy. En el hoy, jóvenes, qué importante es poner atención en el hoy. Eclesiastés, ¿dónde estoy? Aquí estoy, 5:19. Mire cómo dice Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Dios siempre va a dar recompensa al que le agrada a Dios, al que le agrada su alma. Dios siempre va a dar recompensa. Mire qué hermoso dice. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto se llama don de Dios, regalo de Dios, favor de Dios, misericordia de Dios, beneficencia de Dios. Ese es el regocijo que el creyente tiene que tener. Por eso es importante atender el hoy y agradarle a Dios hoy y guardar nuestra vida en el día de hoy, porque somos bienaventurados, porque nuestras transgresiones han sido perdonadas, nuestro pecado ha sido cubierto. Mire, cuando nosotros vimos, cuando nosotros vemos la palabra cubierto y su pecado ha sido cubierto, cuando en el Antiguo Testamento el sacerdote rociaba la sangre sobre el penitente y la abonaba 7 veces con el dedo pulgar. En esas 7 veces, que eran 7 gotas, aparecía una cobertura, un cubierto. Es como cuando usted dice, aquí hay una mancha, trae pintura y cubre la mancha. Vuelve a retocar hasta que no se vea nada. Ese es el cubierto. Y Dios lo hace a través de su sangre preciosa, que es la única que basta. Y es la única suficiente. Por eso, bienaventurado el varón que ha sido cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Quiere decir que Dios ha pasado los pincelazos, pero no de cualquier pintura. Los pincelazos los pasó a través de su sangre expiatoria en la cruz del Calvario y se derramó toda su sangre para que no quedara ninguna mancha en el pecador. Por eso dice, ha sido cubierto su pecado. Ha cubierto el defecto, ha cubierto la mancha, ha cubierto el error, ha cubierto la rayadura, ha cubierto todo lo que está ahí y ha cubierto a través de su misericordia. Por eso Dios le da al hombre la facultad de vivir, de comer, de gozar, de estar dichoso, porque su falta ha sido cubierta. Y esto es don de Dios. Nadie nos puede dar la satisfacción más que Dios, porque es regalo de Dios, es don de Dios. Gracias al Señor. Él me garantiza
paz y seguridad. A través de ser cubierto mi pecado y mi transgresión ha sido perdonada. Hermanos jóvenes, Él me da la garantía de mi salvación en el día de hoy y en la eternidad. Y de viva voz el Señor Jesús dijo, de viva voz el Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué cosa tan maravillosa, Él nos garantiza. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo estoy preparado. Yo garantizo el plan de salvación. Yo garantizo que ustedes son de mi propiedad. Yo garantizo que ha sido cubierto su pecado. Yo garantizo la eternidad. Y cuando escuchamos esta palabra de la viva voz del Señor Jesús, aparece el gozo del perdón. Para mí, esta aseguranza me da el gozo del perdón, de estar agradecida porque nadie ha sido capaz, ni hay nadie que pueda ser capaz de cubrir mis transgresiones y de cubrir mis faltas y mis errores. Es una obligación, jóvenes, que mantengamos el gozo del perdón. Mire, el enemigo siempre va a venir a susurrarle. El enemigo siempre va a venir a sembrar duda. El enemigo siempre va a venir a que usted esté en temor, a que usted esté ahí pensando lo que no debe. El enemigo es especialista en eso. Pero el antídoto para quitarnos los susurros de duda, los pensamientos malignos que él quiera traer sobre nosotros, el antídoto se llama Jesucristo. Porque Él nos asegura que nuestras transgresiones han sido perdonadas y cubierto nuestro pecado. Y que cada día tenemos que pedirle perdón a Dios porque cometemos errores, porque mientras que estemos en esta naturaleza caída, vamos a estar cometiendo errores y por eso tenemos que estar día con día regocijándonos en el perdón que Dios nos da y siempre diciéndole, Señor, hoy cometí errores, pero yo quiero que me limpies y estar limpio delante de Dios, que mi transgresión no traspase el día de mañana, que hoy se termine, porque hoy reconozco que he pecado en mi corazón. Entonces, cuando el enemigo venga a susurrar, debemos de recordar la palabra de Dios. Debemos de recordarle que Él va a querer engañarnos y que Él va a querer hacernos sentir mal y que Él va a querer estar estorbando en la forma en que nosotros debemos de creer. Pero hay que estar muy alertas y hay que tener mucho cuidado. Mire lo que dice Primera de Juan 5. Mire lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto es victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nuestra fe decae y el gozo de nuestro perdón decae, jóvenes, dejamos que el enemigo siembre dudas. Y no, si usted día con día se limpia delante de Dios y le pide perdón por todas sus transgresiones, si usted continúa con una vida agradable delante de Dios, Dios le asegura, dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él ha cubierto nuestras transgresiones. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El enemigo va a venir a mentir y va a venir a meter cosas y pensamientos y opiniones de otros que van a decir, pero ¿cómo crees? ¿Pero cómo crees que es esto? Va a venir. Pero dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo.
Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando el enemigo venga a susurrar y decir, pero ¿cómo sabes si eres salvo? ¿Pero cómo puedes gozarte de esto? Te tiene que estar bien consciente que el Señor ha perdonado nuestras transgresiones porque tenemos al Cristo que perdona y al Cristo que es la salvación para nosotros. Gloria a su nombre. Tenemos el gozo del perdón, jóvenes, y tenemos que permanecer en él. Siempre tenemos que permanecer en él. Pero hay algo que tenemos que advertir también. Tenemos que advertir algo en esta hora. Vamos a ir a Eclesiastés 6:9 y se lo tengo que advertir porque esto es una situación que se está viviendo hoy día. Eclesiastés 6:9. Tenemos que revisar lo que dice aquí y poner mucha atención, mucho énfasis en este punto. Dice Eclesiastés 6:9 así. Dice, no, debe ser 7:9. A ver. Es el 7:9. 7:9. Puse 6:9 y es 7:9. Mire, dice Eclesiastés 7:9, dice así. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Lo contrario a estar gozoso es estar amargado. Lo contrario a estar gozoso es estar enojado. Y un consejo de hoy día, el enojo es muy mal consejero. Y el enojo, hoy día los jóvenes se enojan con mayor frecuencia. Y usted me podrá decir, sí, yo también fui joven. Los jóvenes se enojan con mayor frecuencia y descargan sus molestias, sus frustraciones, porque sus sueños no se han cumplido. Y una de las cosas que tenemos que cuidar con mucho recelo, con mucha estimación, por eso lo dice el libro de Eclesiastés, porque es uno de los proverbios más sensatos y más correctos para nuestra vida diaria. Y es el enojo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hoy más que nada, hoy día, nuestros jóvenes están más coléricos que nunca. Porque se pasó la pecera, porque viene llena la pecera, porque no arrancó el carro, porque no le alcanzó para la gasolina, porque el celular, porque el Facebook, porque hay un problema grande, preocupante hoy día, que es el enojo. El estar molesto, frustrado, enojado, con ese ceño siempre puesto, porque no salen las cosas como él pensó, como ella pensó, porque no salieron las cosas como él o ella decidieron, es que tenía que ser así. Hoy día, cuando hay mucho perfeccionismo, que todo tiene que estar centrado, que todo tiene que estar cimentado, que todo tiene que estar estigmatizado, que todo tiene que ser, y eso provoca en la vida de la persona, en la vida del individuo, joven, adulto, grande, tercera edad, niños. Hoy vemos niños enojados. Más hoy, cuando estamos en tiempo de pandemia, hay muchísimos niños enojados. Oiga, yo he escuchado niños que están enojados hasta con el presidente de la República. ¿Y por qué están enojados? Porque los papás están enojados. Y como los papás expresan toda clase de coléricas incorrectas, el niño expresa lo mismo porque eso es lo que oye. Y está frustrado porque está encerrado y porque tiene que respetar los límites y porque tiene que respetar todo eso. Pero una de las cosas primordiales en el creyente, en el Hijo de Dios, en el que ha sido llamado y cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, tiene que cuidar con muchísimo esmero
el carácter elevado del enojo. Tenemos que tener con muchísimo cuidado que el enemigo no robe esa área y no alcance balance en esa área de nuestra vida. Tenemos que bajarle inmediatamente. Yo misma cuando ando en una situación difícil, digo, Elida, cálmate. Elida, ¿qué te pasa? Elida, tranquilízate. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el único que nos puede ayudar. El Espíritu de Dios, por eso dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque vas a tener serias consecuencias. Camine al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 10. Mire cómo dice. Eclesiastés 11:10 dice, quita pues de tu corazón, ¿qué cosa? El enojo. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque en la adolescencia y en la juventud hay toda esta clase de situaciones. Hay veces que nos enojamos por toda clase de cuestiones. ¿Qué tienes, mijo? Nada. Si no tiene nada, ¿por qué contesta a ti, verdad? ¿Qué te pasa, mijo? Nada. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y los exámenes? Todo bien, mamá. Ya te dije que todo está bien. El Señor nos aconseja en su palabra y nos dice, y fíjese cómo el proverbista se hace el balance más principal en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne este mal. Apártalo, no te conviene, no te ayuda. Al contrario, vive el gozo del perdón, vive el gozo de la salvación. No eres como los demás, no tienes lo que tienen los demás. Tú disfrutas y debes de estar pleno, conforme, bien conforme. Pues es verdad que no tienes el carro que quieres y no tienes la moto que quieres y no tienes el celular que quieres y hay muchas cosas que no tienes y que quieres, es verdad, pero no lo vamos a lograr de esta manera. Lo vamos a lograr como dice Eclesiastés. Dios nos va a dar ciencia, nos va a dar sabiduría para que trabajemos correctamente y nos esforcemos y nos va a premiar y nos va a dar el gozo más grande que es el bienestar y estar tranquilos. A tu debido tiempo y al tiempo que Dios le plazca, que va a ser pronto, porque Dios siempre recompensa, porque Dios siempre ayuda, porque Dios siempre recompensa, pero tenemos que apartar de nosotros el enojo, la ira que nos impide ver el gozo del perdón, el gozo de la tranquilidad, el gozo de que Dios va a hacer todas las cosas en nosotros. Dice el salmista bien claramente, joven fui y he envejecido y jamás he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quien estaba seguro, dice, desde mi juventud has estado conmigo y aún en mis canas y aún en la vejez, no me dejes. Seguía clamando el salmista. Y el salmista tenía una serie de problemas desde la A hasta la Z. Y podemos ver cómo él pasaba los peldaños, pasaba los peldaños, pasaba los peldaños, pasaba los peldaños. Una vez le tocó al rey David, siendo rey, que un loco por el camino lo maldecía y lo maldecía y lo maldecía. Y le decían sus valientes, ¿lo quebro o no lo quebro? Decía uno. Y aquí con un arco lo mato, facilito lo mato, le dijo al rey David. Pues el rey David también, si mató a Goliat con una piedra que no iba a poder apedrear a aquel que lo iba maldiciendo, dijo, no le hagas nada. ¿Quién sabe si sea de la voluntad de Dios que este hombre me maldiga? Cuando ese hombre reconoció toda la transgresión que había hecho contra el rey, fue y le pidió perdón de rodillas y le dijo, pues si tú quieres me puedes matar, aquí estoy. Y el rey David dijo, no hombre, pásale para adelante. ¿Quién de estos hombres hoy día nos enseña una transparencia de lo que es el enojo? Lo estaba maldiciendo, le estaba diciendo toda clase de agravantes, le estaba faltando el respeto al rey, al general, al hombre que que debía ser respetado por el país. Y dijo David,
quién sabe si sea de la voluntad de Dios lo que está pasando. Los que iban a su alrededor, los 600 hombres que el rey traía, imagínense si no lo querían quebrar inmediatamente. Pero la reacción del salmista, del rey, es como Dios quiere que reaccionemos nosotros. En su bendita palabra nos dice, quita pues de tu corazón el enojo. Si la Biblia nos está diciendo es porque la palabra de Dios nos conoce, el Espíritu de Dios sabe, el Espíritu Santo sabe que vivimos, de qué manera somos y en la intimidad Él nos conoce a la perfección, aunque nosotros por fuera ubiquemos las 1000 y mejores caras. Cuando la palabra nos está diciendo, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne este mal, aparta de tu carne este mal. Entonces, es bien importante, jóvenes, que atendamos la bendita palabra de Dios. Y eso no es solamente para los jóvenes, es para todos, para todos. Dicen que hay una historia que a mí me encanta contar, que llegaba un anciano andrajoso todos los días a las 12 del día y entraba por la puerta al santuario. El encargado de la puerta del santuario lo cuidaba porque el personaje estaba andrajoso, sucio, y él se metía hasta el santuario y se ponía en la primera banca y se hincaba 3, 4, 5 segundos y se paraba. Y el encargado del santuario decía, ay, ¿a qué vendrá este hombre? ¿Qué se quedará a robar? Y una vez lo abordó y le dijo, oiga, hombre, ¿por qué viene usted al santuario todos los días a las 12? Dice, es que vengo a orar. Dice, pero usted ni ora, nomás se queda 2, 3 segundos y se va. Dice, es que yo vengo a las 12 y le digo, Señor, soy Jaime. Me identifico con él, le digo que soy Jaime y él se entera que yo llegué a la cita con él y me salgo tranquilo. Y al siguiente día vuelvo a reportarme porque yo tengo que reportarme con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy, soy Jaime. Y pasaron los días y de pronto el cuidador de la iglesia vio que Jaime no venía a su cita. Y entonces se informó y preguntó y se enteró que Jaime lo había atropellado un carro y había quedado muy lastimado y lo habían llevado al hospital. Entonces el cuidador dijo, bueno, pues voy a descansar estos días porque Jaime no va a venir a la cita. Y cuando llegó al hospital y preguntó por él, le dijo a la enfermera, oiga, ¿Jaime tiene familia? Dijo, pues yo no sé nada, yo no lo conozco, ya le platicó porque iba al santuario y lo que hacía. Dice, mire, le voy a contar que desde que Jaime llegó al hospital, dijo, nosotros teníamos cerca de 8 ancianos quejumbrosos, amargados, enojados, no teníamos de todo. Esta era la comitiva donde ninguna enfermera quería entrar a atenderlos porque era una de quejas y de lamentos y de enojos. Pero desde el día que llegó Jaime, dice, todos han cambiado el carácter, todos están contentos, todos están alegres, platican de sus cosas, se cuentan, conviven, participan los alimentos que les traen los más familiares. No, todo es una cosa maravillosa. Dijo la enfermera, yo le voy a preguntar a Jaime qué pasa, qué les da, qué les dice. Y se acercó a la enfermera y le dijo, oiga, Jaimito, desde que usted llegó, la situación aquí ha cambiado, el carácter, hay armonía, alegría, todo está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué les dice o qué les da? Dijo, enfermera, lo que usted no sabe es que todos los días a las 12 viene el Señor a visitarme. ¿Cuál Señor? Le dijo, miren, esa silla él viene y se sienta todos los días a las 12 y me visita y me da consuelo y me da tanta alegría que yo la transporto y se la doy a mis amigos. Y dijo la enfermera a las demás, don Jaimito está mal porque dice que tiene una visita, pero no tiene a nadie. Todos los días su silla está vacía. Y volvió la enfermera a preguntarle y le dijo, ¿qué pasa, Jaimito? ¿A qué horas viene? Dijo, todos los días viene a las 12 y solo me dice, Jaime, soy Jesús. Jaime, soy Jesús. Jesús es el único que puede quitarnos la amargura, la decepción, el enojo,
el malestar, la frustración, las cosas por las que hoy día batallamos, cuando son materiales, cuando van a pasar, cuando se van a arreglar, cuando van a tener un término bien, porque Jesús está con nosotros, porque tenemos el gozo de la salvación, porque tenemos el gozo del perdón. Todo este gozo se debe de convertir en gozo verdadero todos los días, desde que amanece hasta que cerramos nuestros ojos para descansar. Nuestra vida debe de estar plena porque Jesús vive en ella, porque Jesús mora en ella, porque Él es el único que puede transmitirnos. Ya nuestra transgresión ha sido perdonada, ya ha sido cubierto mi pecado, ya soy bienaventurado porque en mi vida no hay engaño, pero debo de quitar lo que a mi carne le hace evitar el gozo de la salvación, el gozo del perdón. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en defender, en valorar, en recordar, en permitirnos a cada instante recordarnos que el dueño precioso de nuestro gozo y de nuestra paz se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que se debe de imponer sobre la carne, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras desolaciones, sobre lo que nos gusta y no nos gusta. Él se debe de imponer porque Él es el Dios de nuestra salvación, el que llena todo el gozo. Dice el libro de los Hebreos que debemos de ver viendo a lo invisible, porque el día de mañana no lo conocemos. Y para el día de mañana para nosotros es invisible porque no sabemos qué va a ocurrir, pero debemos de levantarnos con la esperanza plena de ver a lo invisible, porque de lo invisible Dios hará posible todas las cosas. Debemos de ver como viendo a lo invisible, debemos de decir que todo en Él está perfecto y que mi día y mi diario vivir va a estar pleno porque está en el gozo de mi salvación. ¿Cuántos hombres y mujeres han disfrutado de esta paz y han permanecido y han sido ejemplos porque la palabra de Dios nos enseña que hagamos esta forma de vivir en nuestro diario vivir? Debemos de vivir con gozo, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés. Moisés con fe que no Abraham con fe que no tenía hijo. Y el único hijo que tuvo se lo pidió Dios para sacrificarlo. Tenía todas las razones para negárselo porque era el único, pero él estaba viviendo por fe y estaba viendo lo invisible. Y Dios le dijo, tu descendencia será tan grande como la arena del mar y será tan grande, incontable, como las estrellas de la Vía Láctea del universo. Y cuando Moisés se le dio la orden de traspasar y de caminar, vio a lo invisible porque estaba su corazón gozoso y alegre. Y así también el rey David, y así también Daniel, y así también Zacarías, Elizabeth, y el ejemplo maravilloso que nos da el Señor Jesús por su vida. Mire lo que dice la palabra de Dios, que debemos de tener con regocijo, con mucho regocijo, que el Señor Jesús ha perdonado nuestras transgresiones. Y mire lo que dice Eclesiastés 7:14. Con esto termino. Eclesiastés 7:14. Por eso es que debemos de tener cuidado, muchísimo cuidado. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No nos gusta la adversidad, no nos gusta la necesidad, no nos gusta la carencia, no nos gustan los resultados médicos, no nos gusta la pérdida ni el dolor, no nos gusta, pero van a ser parte de nuestra vida, van a ser parte de nuestro caminar diario con Dios. No nos gusta, pero lo tenemos que considerar, porque esta es parte de la vida, de las lecciones que vamos a vivir diariamente. Mire, oramos por el niño Christopher.
Tiene 6 años de edad con leucemia y un pancreatitis terminal hoy día. Su mamita está de 7 meses y medio de embarazo y le ha tocado vivir todo el proceso de su pequeñito. ¿A quién le gusta eso? A ninguno nos gusta, pero es parte del proceso de la vida y te llenas de enojo, te llenas de negación y te llenas de preguntas y te llenas, pero así lo considera Dios. La adversidad, el padecimiento, el gozo, la alegría son parte del diario vivir, son parte. Debemos de considerar que es el plan de Dios perfecto, que no entendemos, que no nos gusta, que no comprendemos, que no sabemos. Pero si a esto le añadimos que nos vamos a enojar y vamos a dividirnos y vamos a estar frustrándonos y mortificándonos, entonces, mis amados hermanos, tenemos que considerar todo. Gracias a Dios por el gozo del perdón en nuestra vida. Gracias a Dios por todo lo que tenemos y lo que hemos obtenido a través de nosotros. No, para nada. Es de su misericordia y de su amor. La carta de repudio estaba escrita contra nosotros, pero Él vino y pagó la carta, pagó la deuda, cubrió nuestro pecado y nuestras transgresiones. Ese es el gozo del diario vivir que debemos de tener como cristianos. Oremos, jóvenes, oremos. Amado Dios, amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por darnos el gozo del perdón, por perdonar mis transgresiones, por perdonar mis pecados que eran tan viles, tan malos, tan feos. Y hoy día con día lucho contra la carne y lucho contra todas estas cosas que estorban, porque tenemos una naturaleza caída y estamos en un mundo caído, pero entre tanto que vienes a librarnos, Señor, ayúdanos a vivir y a gozarnos plenamente y a tomar en cuenta, Señor, los consejos que tu palabra nos dice. Ayúdanos, Señor Espíritu Santo. Yo te ruego en el nombre de Jesús, ayudes a cada joven, que tu Espíritu Santo lo conforte, que tu Espíritu Santo que nos da conocimiento, que somos hijos tuyos, que nos da la seguranza de que somos hijos tuyos porque hemos creído y hemos aceptado a nuestro glorioso Salvador. Dales paz a nuestros jóvenes, dales perseverancia, dales de tu ayuda, Señor, para que puedan, Padre, vencer todos los obstáculos de la carne y que puedan vivir el día a día, Señor, con gozo, Señor, con alegría, trabajando, esforzándose, viviendo el diario vivir, pero bajo tu cobertura divina, bajo tu gracia, bajo tu bendición, bajo la enseñanza de tu palabra que da paz. Y que tus palabras, Señor, dan consuelo, porque tu palabra dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias, Señor. Permite que cada día recordemos que tú eres el dueño, Señor, absoluto de nuestra vida. Que nos permita, Señor, obtener plena dicha, pleno gozo, estar conformes y plenos en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guardes a nuestros jóvenes, a cada una, Señor, de nuestras jovencitas, Señor, que no se contactaron hoy, pero que espero que tu palabra, Señor, que sea predicada, Padre, que sea escuchada y que tú hables a cada corazón, Señor, porque es tu palabra la que no va a volver vacía hoy día. Te damos gracias, Señor, y te honramos y te bendecimos en esta hora. Gracias por permitirme, Señor, que tu palabra me conforta, me consuela, me alienta, tu palabra me instruye. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, jóvenes. Dios los bendiga.